después de escuchar la segunda conferencia, pasamos a esta sección donde la idea es platicar un poco más, ahondar, profundizar de algunos temas que tal vez pues en una conferencia no se pueden profundizar tanto, también ver diferentes puntos de vista. Nos encontramos los tres, es Alejandro Larte, Alejandro Monge y Felipe Alejandro. Empezar a hablar de esta segunda conferencia muy interesante, la conferencia más breve, pero no por eso menos sustanciosa, ¿no? Creo que hay una parte muy interesante, una cierta forma de ordenar el proceso metodológico que, que él propone, ¿no? En el psicoanálisis, ¿no? O sea, la técnica como tal, y el ordenando en ciertos puntos, no lo hice como tal, pero me parece que hasta ahorita podemos notar como 4 puntos esenciales dentro de lo que él va proponiendo, ¿no? Yo los que voy viendo, ¿no? Y cachando, es la parte de la reconstrucción, ¿no? De la idea de la reconstrucción de la memoria, ¿no? Todo esto. La parte de la resistencia, cuando surge la resistencia, el trabajo con la resistencia y al final la parte del síntoma, que sería como esos 4 puntos importantes que yo puedo ver. Creo que en esta segunda conferencia, una parte muy importante de lo que está hablando es que empieza a tocar justamente la parte de la reconstrucción, ¿no? O sea, cómo generar, cómo introducirse, ¿no? En esa memoria del paciente, ahí empezar a hacer como cierto análisis. Y pues básicamente eso, ¿no? Pues ahí es donde se ve este viaje que hace teórico de la parte de la hipnosis, ya a la cuestión más catárquica, ¿no? De la abracción o de la abracción. Pues bueno, eso me parece un punto súper interesante. Y más también de la parte de cómo Olarte lo fue conceptualizando, ¿no? Creo que muchas veces se deja de lado la parte histórica del psicoanálisis, cuando es fundamental también para entender el proceso. Y pues bueno, que eso es, no sé ustedes también cómo lo veían, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece justo como mencionas ahorita al final, este aspecto de la historia del psicoanálisis y cómo Freud constantemente va retomando también el cómo ha venido llegando él a sus propias conclusiones, ¿no? Porque así como él va invitando a seguir el proceso del sujeto a partir de su síntoma, él mismo va siempre haciendo un cierto proceso de historización de su disciplina y del mismo, cómo va llegando a estas conclusiones. Y sí, ¿no? Decías que es la segunda conferencia, la más corta. Después de la primera, que la primera yo considero, como lo trabajamos en la clase pasada, es una bomba. La primera es una bomba en la cual Freud va presentando lo que va a ir trabajando también en sus demás 4 conferencias. Y en esta comienza a hacer un cierto ejercicio de ordenamiento. Ok, eso es lo que vamos a presentar, que fue lo que también hablamos la vez pasada. Y aquí empieza a ordenarlo partiendo desde la represión y la resistencia de una forma bastante sintética y bastante esclarecedora, ¿no? Además de que va apenas introduciendo cosas que va a ir elaborando con mayor complejidad más adelante, ¿no? Que es como en particular la asociación libre ya como su técnica, y aquí es un ejercicio de, ok, llegamos aquí, a este punto. No abarca y no profundiza tanto en sí la asociación libre, sino el cómo se ha llegado acá desde la hipnosis, desde el método catártico, ¿no? Y que de hipnosis, además, creo que es un tema bastante actual, que, sinceramente, a mi parecer, no tendría ya tanto que ser tan vigente, porque justo a partir de las teorizaciones y de las conceptualizaciones analíticas, pues son métodos que han quedado atrás y se ha demostrado a nivel práctico como que quedan limitados. Si más no es que no funcionen, brindan cierta luz, pero hasta ahí. Justo como mencionaba Aularte, pues se puede esclarecer cuál es el problema, cuál es como lo que hay en el fondo del síntoma, pero no se puede hacer nada con el síntoma a partir de esas técnicas. Simplemente es, miren, aquí está y se acabó, ¿no? Entonces, siento que es algo bastante vigente de cómo también se ha venido avanzando a partir de dichas técnicas. Y que esas sugestivas pueden encontrarse no solo en la hipnosis, sino también incluso en otras prácticas que encontramos el día de hoy, desde otros enfoques psicológicos hasta también otros métodos tanto más esotéricos, religiosos, ¿no? Incluso religiosos, ¿no? Donde se puede llegar a conocer, sí, de dónde pudiera venir, de qué es cierta vivencia, pero el por qué entonces tiene con tanta importancia dentro de la subjetividad de la persona, dentro de su historia, pues eso está justamente tapado, ¿no?
y que esta es la técnica que se ha ido encontrando que es para ello. Que aquí hay puntos bien importantes, ¿no? Esta premisa de un primer Freud, que creo que está transversal a todo el psicoanálisis, hacer consciente lo inconsciente. No basta ser consciente de lo inconsciente. Lo que nos está haciendo aquí es, no basta ser consciente de lo inconsciente, ¿cómo lo haces consciente? ¿No? Más bien, lo importante es cómo se hace consciente. Y se hace consciente a partir justamente de una historización del cinto, no a partir de una eliminación del cinto, ¿no? Cito porque creo que es importante. Para la curación es necesario que el síntoma sea conocido de nuevo y por los mismos caminos, hasta la idea reprimida. Una vez reintegrado lo reprimido a la actividad alimentaria, labor que supone el vencimiento de considerables resistencias, el conflicto psíquico que así queda establecido y que el enfermo quiso evitarse por la represión, puede hallar bajo la guía del médico una mejor solución que la ofrecida por el proceso represor, ¿no? O sea, sí está pensando en la cuestión de la cura, obviamente, ¿sí? Pero acá la cuestión es ubicar por dónde pasa la cura. La cura pasa por la elaboración del síntoma, ¿sí? Una vez que se elabora el síntoma, llegamos al contenido reprimido y podemos superar las resistencias para elaborarlo conscientemente. Luego entonces el síntoma sucumbe, ¿sí? Pero no al revés. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? Digamos que la hipnosis sí brinda, ¿no? O brindaba. Yo honestamente no conozco ningún hipnotista, nunca me han hipnotizado, aunque me queda claro que es una cuestión que está en el imaginario. Particularmente creo que por las coordenadas místicas que tiene, que connota la misma hipnosis, ¿no? Pero bueno, en la hipnosis de principios del siglo XX, sí se lograba llegar al contenido reprimido, pero no era posible una elaboración. Por eso Freud dice, no podemos decir que la represión haya sido un concepto operativo en Breuer, ¿no? Porque su proceso, el método catártico a partir de la hipnosis, no da cuenta del conflicto psíquico, ¿sí? De que es el juego dinámico entre las resistencias a propósito de la represión. Entonces no hay cura en el método catártico. Hay cura a partir de la elaboración que implica la reconstrucción o el camino del regreso del síntoma a través de todas las formaciones sustitutivas hasta el conflicto traumático que aprendí. Creo que eso es una. Y con lo que acabas de mencionar, igual va también haciendo diferencias de la posición del analista. Y muy diferente a lo que venimos mencionando igual, justamente en la clase pasada, de cómo la histeria se presentaba como una forma de, pues, de confrontar al conocimiento y al saber médico. O esta no te la sabes. Y que el médico se presenta como el curador. Yo te voy a curar y yo te voy a decir qué es lo que qué es lo que te genera tanto malestar. Y que le cedes justo a él, pues no, esto no lo puedes colar. Entonces creo que esa descolocación de Freud de su posición médica a una posición analítica es una la cual ahorita va puntualizando en que no es el que cura, es el que acompaña el proceso, es el que ayuda y va siguiendo al paciente, al analizante, en su elaboración del síntoma, pero él no puede ofrecer la cura. Y que es el mediador, por lo tanto, él no tiene que ver con el conflicto. Entonces, creo que es algo bastante interesante que va manejando ahora, comparado justo en la primera conferencia de cómo veíamos la posición del médico y cómo Freud va construyendo una posición del analista y qué funciones pudiera llegar a tener. Y que también se ve como cierta parte revolucionaria y conflictiva de lo que propone Freud, digamos, en la visión hegemónica de la medicina, ¿no? Que me parece también bien importante, ¿no? Resaltar eso, ¿no? O sea, proponer al analista, ¿no? Como desde la posición del saber, pues mueve muchas cosas, ¿no? Socialmente. Claro, en la posición del saber está la posición psiquiátrica de Janet,
Así es, lo dice con toda claridad. Nosotros no derivamos el desdoblamiento psíquico de una insuficiencia innata del aparato anímico para la síntesis, sino que lo explicamos dinámicamente por el conflicto de fuerzas psíquicas encontradas y reconocemos en él el resultado de una lucha activa entre ambas agrupaciones psíquicas, ¿no? En todo individuo se originan conflictos psíquicos y existe un esfuerzo del yo para defenderse de los recuerdos pegosos, ¿no? Creo que también ahí también no solamente apuntala una nueva construcción de la posición del analista, sino que también de la dimensión del patos de todos los sujetos. Esto es, no estás enfermo por sufrir, ¿no? Todos sufrimos y vamos construyendo posiciones distintas ante ese sufrimiento, ¿sí? El psicoanálisis en todo caso implica una posición ética ante ese sufrimiento, ¿no? Que ya no tiene que ver con la enfermedad como sí lo pensaba Janet, como sí lo pensaba incluso Breuer. Incluso como se sigue pensando. ¿Cómo sigue pensando? Ajá. Y que se sigue pensando desde el ámbito psiquiátrico y ahora ya no solo desde el psiquiátrico, sino también desde el psicológico, donde a partir justo del manual, ¿no? El DSM, pues se va planteando el cómo clasificar los diferentes tipos de sufrimiento como enfermedades. Sí, la psicología a propósito de buscar como construir una mayor legitimidad ha quedado atravesada por una psiquiatrización. Cada vez estamos más lidiando con una psicología psiquiatrizada, ¿no? Que tendría que ver con esto, ¿no? Con cuestiones insuficiencias innatas o estructurales o hereditarias. Acá creo que la pregunta que se va viendo es ¿qué se puede hacer con eso si es innato? ¿Qué se puede hacer con eso si es hereditario? No, no, nada, o psicológicamente nada. Tal vez haya cosas que hacer en otros campos, pero también el hecho de plantear o el hecho de reducir al sujeto o el sufrimiento del sujeto a una perspectiva psiquiatrizada o medicalizante, pues también reduce al sujeto a un consumidor de fármacos, ¿no? Creo que acá esto va, cuando dice nosotros no derivamos del desdoblamiento de una insuficiencia innata, sino de un conflicto intrapsíquico y que ese conflicto intrapsíquico es universal y se traduce como sufrimiento subjetivo, ¿no? Entonces creo que ya lo pone en un lugar completamente diferente. Y que es bastante complicado incluso el día de hoy sostenerlo en ciertos debates por el parámetro de que no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con el psiquismo, ¿no? Y cómo son los dos conceptos completamente alejados e distintos, que se puede ver ciertos encuentros, pero aquí, y creo que es por eso también importante porque estamos trabajando desde estas conferencias, pues la vigencia que aún permanece en los debates y en los temas que Freud está esclareciendo y que a la fecha siguen siendo esclarecedores. A Freud chocaría la cita, pero justamente como Lenin planteaba, ¿no? La mente no está en el cerebro de los hombres, sino en sus interacciones. Y justamente en las interacciones humanas es donde encontramos justamente pues la raíz sí del amor y lo más pleno, pero también del más profundo sufrimiento, ¿no? Quien no está en interacción. A ver, creo que lo interesante de hacer tanta insistencia en la idea de la represión habla mucho también de un aparato psíquico que no, el foco no está en lo que se conoce comúnmente como la conciencia, o como ustedes decían, ¿no? La parte psiquiátrica se quiere enfocar por poner, digamos, la luz, ¿no? Sino más bien está en las equivocaciones, está en lo que está oculto, en lo que no sale, en lo que no es aparente, ¿no? En el disparate, ajá, exactamente, en el disparate. Y me parece que eso también es una clave, ¿no? Para entender eh, el enfoque, ¿no? Para entrar dentro del psicoanálisis, si es a través del discurso, ¿no? Del paciente, pero no es un discurso, digamos, escuchado como comúnmente lo hacemos, ¿no? Hay una metáfora que me parece, a mí me gustó mucho de Alain Miller, justo, que ya lo había comentado en otras ocasiones, pero que también es el oído del analista es el que pone los signos de puntuación dentro del discurso del paciente. Y eso es también darle la vuelta a como la importancia de lo que te habla, ¿no? Con métodos, o sea, del aparente, ¿no? Es solamente
lo que aparece, ¿no? Dentro del discurso, dentro de esa oración, dentro de ese párrafo, ¿no? Ese estética, ¿no? Que es el lenguaje. Hay otros sentidos, ¿no? Hay otras formas de acomodar ese mensaje que nos permite profundizar dentro de la parte del deseo. Claro. Puntualizando, la represión y la resistencia no tienen que ver con una condición cerebral. No tienen que ver con una condición cerebral, tienen que ver con un conflicto psíquico, y ese conflicto psíquico es un conflicto socialmente situado. O sea, no hay conflicto psíquico en aislamiento. El conflicto psíquico es categóricamente socialmente situado, porque además está ayudando a campo el lenguaje, ¿no? Cuando se habla de aquello de que aquello que se reprime implica un contenido o una representación ética y estéticamente incompatible con el sujeto, ¿sí? La ética y la estética nunca son individuales, están socialmente situadas. El conflicto intrapsíquico siempre es un conflicto socialmente situado. Esto es en vinculación con otros. Y ahí está nuestro campo, ahí está la especificidad de nuestro campo. Y hay que mantener siempre esa atención allí. Y bueno, me parece que con esto que comentamos en esta sección, da paso o da pie a la siguiente conferencia, ¿no? Si bien ahorita no hablábamos un poco de la reconstrucción de la memoria del analizante, para reconstruir esa memoria hay un conflicto psíquico, ¿no? Donde hay algo que se reprime. ¿Cómo es que entramos, ¿no? Justamente en el desciframiento de ese conflicto? Esto lo veremos dentro de la siguiente parte.